Bien, mis hermanos, muy buenas noches para todos. Me alegra saludarlos, me alegra que estemos de nuevo conectados en esta, domingo, lunes, martes, tercera noche de conferencia con el pastor Steve Caña. Bienvenidos a nuestros hermanos. Quiero saludar a los hermanos que están conectados por la plataforma de YouTube. Quiero saludar a la hermana Graciela Cifuente de Garzón. Hermana, muy buenas noches. Me alegra de nuevo volvernos a encontrar. Hoy estuvimos eh, hablando muy bien, hermana. Dios me alegra mucho que nos podamos conectar también el día de hoy. La hermana Inés Alemán. Hermana Inés, ¿cuándo va a sacar ese gatico de esa caja? La hermana Noema Parra también se está conectando con nosotros. Hermana, bienvenida. Me saluda a su hijo. Dios me lo bendiga. También a toda su familia. María Orozco, Jaylee Viera. El pastor también dio una bienvenida. Amparo López, hermana Amparo, bienvenida. Estela Charri, Dora Mateus, mi hermano Luis Méndez, bienvenido. Mi hermano Luis, me alegra que esté conectado con nosotros. Los hermanos que aparecen, que sé que están ahí conectados, pero no dejan sus nombres. Quiero saludarlos, quiero saludar a Rosita, a Rosa Elena, a su esposo, al hermano Tito, a la hermana Mirta también está conectada con nosotros y aquellos hermanos que están enlazados con nosotros durante estas plataformas. Bienvenidos, que Dios me los bendiga y me los acompañe. Acabé de saludar a la hermana Mirta, ahí se acaba de conectar. Miriam Cifuentes también. Rafa, el primer anciano en nuestra iglesia, bienvenido, Rafa. Dios te bendiga también a Isabelita, a tu esposa también. Bien, y por Zoom tenemos al pastor. Hola, pastor. Me alegra saludarlo ¿Cómo está mi también el hermano día de John? Dios hoy. lo bendiga. Buenas noches. ¿Cómo está por allá el clima en Bogotá? Está haciendo, estuvo haciendo un calorcito en la mañana y en la tarde hizo un poquito de frío. Ahorita está haciendo una noche muy tremenda, mucho frío, pero bueno, aquí Sí. estamos. También quiero, pastor, saludar a Paola Viera, a Zoey, que sé que están conectados también. Que Dios me los bendiga y un fuerte abrazo para todos. Bien, pastor, de nuevo hoy en la iglesia, ¿verdad? Sí, Hoy, señor. Sí, señor. Aquí estoy en la iglesia porque es que aquí el internet es mejor y pues hay bastante claridad. Entonces, es que me falta conectar porque no he conectado el router en la casa. Entonces, me vine para acá para la iglesia. Igual ahí el pasito nada más. bueno, pasó una pregunta. ¿Las iglesias ya las van a comenzar a abrir allá en Saravena? Pues todavía no tenemos inclinaciones, todavía no hay pues como un decreto, por así decirlo. Hay indicios, ya se acerca, pero todavía no hay una posición oficial que nos dé ya pues el aval para reunirnos. Se intentó hacer, pero los protocolos eran muchos y era más complicado reunirnos que quedarnos en las casas, porque pedían el culto nada más una hora, pero debía haber 3 horas de desinfectación. Entonces, era más el trabajo que en sí lo que nos íbamos a reunir. Entonces, esperando a ver cuándo nos den ese decreto, que podamos reunirnos otra vez. Pero ya se aproxima, ya estamos viendo por lo menos que están viendo vislumbre, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pastor, me alegra saludarlo, que Dios me lo bendiga, pastor. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a colocar el himno tema. Saluda a la hermana Ide Medina, que está conectada también con nosotros. Hoy Quiero cambió. saludar en Facebook, en YouTube, perdón, está la hermana Mayerly Becerra. Ella es mi futura. Bueno, o sea, está su esposa, su futura esposa ahí, pastor. Sí, ahí está, ha estado conectada todas estas noches. Bueno, me alegra saludarla, a ver si la veo por aquí. Mayerly. Bueno, creo que sí está conectada, pero no me ha dejado su nombre, pero si me deja su nombre, la saludo. Bueno, ya la saludé. Entonces, pues me alegra que esté conectada con nosotros también, pastor. Bien, también por último saludo a la hermana Nelly Tobar, que está conectada con su familia también. Bien, pastor, vamos a orar. Voy a orar. Usted recuerda, pastor, yo oro iniciando y usted termina orando. Entonces voy a Claro orar. que sí. Vamos a orar y colocamos el himno tema para iniciar. Muy bien, oremos entonces. Eterno Padre, que estás en lo alto de los cielos, queremos darte las gracias, porque a pesar de todo lo que las situaciones que se presentan en el día, tú cuidas de cada uno de nosotros y nos permites llegar a la casa para estar conectados también contigo en esta noche. Bendice, oh Padre, a cada una de las personas que se están conectando. Bendice, Padre, cada una de las
situaciones complejas que se presentan a cada uno de nuestros hermanos. Y te pedimos que tú obres bajo tu voluntad y según los deseos del corazón de cada uno de nuestros hermanos. Te pedimos que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, y que el invitado especial en esta noche sea tu Santo Espíritu. Bendice al pastor Steve, bendice también a su esposa o a su futura esposa, y permite que este mensaje que trae el día de hoy sea un mensaje para fortalecernos en este caminar al reino de los cielos. Gracias porque nos amas, gracias porque nos escuchas, y bendícenos en esta noche. En Cristo Jesús lo rogamos y lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, los voy a dejar entonces con el entregar lo que yo soy a un amigo de verdad, a un amigo que no falle, a un amigo que me apoye, a un amigo muy sincero, a un amigo de verdad, que perdone mis errores, que comprenda mis dolores, a un amigo de verdad. Su nombre es Jesús, 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 amigo de verdad. Jesús, Jesús, es verdadero y fiel, amigo de verdad. Su nombre es Jesús, 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 amigo de verdad. Jesús, Jesús, es verdadero y fiel, amigo de verdad. En el ayer, amistad sincera y fiel, ahora soy su seguidor, un enviado de su amor a un mundo en confusión, donde hay guerras sin sentido, donde mueren inocentes, cuando todos se preguntan dónde el mundo va a parar. Quiero yo gritar sin miedo que mi amigo es la respuesta. Abre ya tu corazón. Su nombre es Jesús, 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 amigo de verdad. Jesús, Jesús, es verdadero y fiel, amigo de verdad. Su nombre es Jesús.
Bien, pastor. Me alegra de nuevo volverlo a ver otra vez. Hoy estoy como más presentadito. Se dieron cuenta que me corté el cabello. Ayer me veía así y yo decía, no, bueno, era falta de corte. Pastor, bienvenido. O ya se Dios le ve lo la bendiga. cabeza más pequeña. Pastor, Dios me Bien, lo bendiga. hermano. Amén. Igualmente, a todos los hermanos que están ahí conectados, Dios los bendiga. Bienvenidos en esta noche especial, noche de evangelismo, que lleva por título Conocer a Jesús es todo. El tema de esta noche es Calla, enmudece. Y vamos a hacer una oración nuevamente para abrir la palabra del Señor. Ahí donde está, por favor, incline su cabeza y vamos a orar a Dios. Querido Padre, gracias te damos por tus bondades, gracias por tu amor y por todo lo que tú nos das. Al abrir tu palabra, por favor, ilumina nuestras mentes para comprender el mensaje en Jesús. Amén. Muy bien, ayer estudiamos una historia muy interesante de una mujer que nos dejó una lección muy especial, y es que cuando tú te aferras de Cristo Jesús, cuando tú confías en Dios, puedes obtener grandes beneficios. Claro, debes enfrentar pruebas, debes enfrentar situaciones difíciles para poder acrecentar esa fe. Si tú quieres fe, le pides a Jesús fe, Él te va a poner pruebas, porque Santiago dice que la prueba es la forma en cómo nosotros fortalecemos la fe. Y tenga la paciencia su obra completa, dice Santiago capítulo 1, versículo 4. Así que la fe es fortalecida por medio de las pruebas. Y esta mujer pasó por una prueba muy grande, 12 años sufriendo, pero al final encontró la fortaleza, porque dijo, tu fe te ha salvado. Esa mujer tenía mucha fe. Debemos aprender de esta mujer. Era una mujer que no tenía tal vez popularidad, nadie la podía conocer tal vez, pero el Señor Jesús la tomó, la tocó, la llamó, y entonces esto hizo que ella fuese reconocida por todo el mundo. Fue reconocida. Entonces, el Señor puede darle valor a una persona que se siente insignificante, a una persona que siente que no tiene valor. Dios le da valor porque lo hizo con esta mujer, y también quiere hacerlo contigo hoy, querido hermano y amigo. Por eso conocer a Jesús es todo. A veces gastamos energías, gastamos tiempo, gastamos salud queriendo encontrar las cosas y dejamos de último a Jesús, pero debemos comprender que conocer a Jesús es todo. Quiero invitarlos a estudiar la palabra del Señor. El texto de hoy está en el Evangelio según San Marcos. Este evangelio es muy especial. Es el evangelio de Pedro. Aunque no fue Pedro el que lo escribió, sin embargo se cree que Pedro fue el que dictó el evangelio de Marcos. Por eso tal vez el vocabulario que maneja este evangelio es un poco tosco, ¿no? Pero allí Pedro está, porque Pedro era un pescador, no había estudiado, él es letrado. Sin embargo, vio de cerca a Jesús, estuvo con Jesús, compartió con Jesús, y eso ya lo hizo poderoso. Aunque no fue a la escuela, no fue a la universidad. Sin embargo, en cierta ocasión predicó y se bautizaron 5,000. En otra ocasión predicó y se bautizaron 3,000. O sea, Pedro tenía mucho poder. ¿Dónde radicaba el poder de Pedro? En Jesús, en el Espíritu Santo. Y vamos a estudiar el texto bíblico. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 35. Allí está el texto de esta noche. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Dice el texto bíblico. Marcos 4, 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué significa aquel día? ¿O cuál era aquel día? Un día normal de Jesús, un día de trabajo. ¿Cuál era el día de trabajo de Jesús? ¿O cuál era el trabajo de Jesús? Era predicar la palabra de Dios. La gente se reunía alrededor de Jesús para escuchar la palabra del Señor. Toda la gente quería escuchar a Dios. Toda la gente quería escuchar a Jesús. Toda la gente quería ir donde estaba Jesús. Y como lo he mencionado en estas noches, cada vez que Jesús estaba reunido predicando la palabra de Dios, lo seguían 5,000, 10,000, 20,000 personas. Así que el trabajo que tenía Jesús no era fácil. ¿Tú te imaginas estar con 20,000 personas un día atendiendo sus necesidades, escuchando a las personas, hablando? Eso es un trabajo que agota.
Es un trabajo que cansa. No es el cansancio de que uno ya no lo quiere hacer, no, sino que agota, el cansancio físico se siente porque todo el día estando hablando, utilizando la mente, pensando qué se va a decir, escuchando a la gente, hablando con las personas. Esto hace que el cuerpo se debilite, se agote. Y es normal porque Jesús era un ser humano, pero era el trabajo que a él le encantaba. Él era el enviado de Dios. Qué maravilloso. ¿Sabe? A mí me encanta mucho predicar la palabra del Señor. A mí me encanta salir a visitar las personas. Ahora me siento un poco pues triste porque no hemos podido salir a visitar, de estar en las cámaras, de estar utilizando las tecnologías, pues sí es una buena herramienta y todo, pero yo no cambio la visita, no cambio estar allí en la casa de los hermanos, no cambio estar en la iglesia viendo a la gente, predicando, no la cambio por eso. O sea, eso es especial, poder ver a las personas, ver los ojos de las personas, ver cuando se está haciendo el llamado, cuando se está cantando un himno y la gente cómo responde al llamado, cómo las lágrimas se derraman. Eso es especial, eso es maravilloso. Y eso era lo que le encantaba a Jesús. A él le encantaba porque eso vino a ser él, porque él ama al ser humano, porque él te ama a ti, querido hermano. Él te ama con un amor eterno. Por eso él vino y soportó todo lo que tuvo que soportar. Y entonces dice el texto bíblico que en ese día Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Miren lo interesante. Jesús está invitando a los discípulos a tener, por así decirlo, un retiro espiritual. Sí, el trabajo era especial, no solamente de Jesús, sino de los discípulos, porque ellos también tenían que estar atendiendo a la gente, predicando, hablando, respondiendo preguntas, y las preguntas difíciles se las llevaban a Jesús, pero ellos tenían que estar también atendiendo a las personas. Así que el trabajo era muy especial. Todo el día estaban relacionados, estudiando la Biblia, predicando de Dios todo el día. Era un trabajo especial. Sin embargo, queridos hermanos, Jesús necesitaba, o más bien los discípulos necesitaban pasar tiempos a solas con Jesús. No importa lo especial de tu trabajo, querido hermano. No importa lo que tú te dediques. Si tú todo el día tienes que estar compartiendo la palabra de Dios y todo el día tienes que estar predicando, no importa. Nada en esta vida puede sustituir, nada en esta vida puede reemplazar la devoción personal. Escucha bien, nada. Nada en esta vida. Tú puedes estar conectado a un culto, a una vigilia todo el día, pero eso no puede reemplazar tu devoción personal, ese momento a solas con Jesús. Nada lo puede reemplazar. Tú debes dedicar todos los días tiempos para apartarte con Jesús. Es bonito retirarnos, hacer una jornada, un sábado, irnos a un lugar apartado y dedicar ese día totalmente al Señor, allí a solas con Dios. Eso es especial y uno lo disfruta. Y entonces era lo que Jesús quería con los discípulos. Él les dijo, pasemos al otro lado. ¿Cuál era el otro lado? Gadara. Gadara, porque en Gadara no había ninguna persona que conocía a Jesús. En Gadara no habían cristianos, en Gadara no habían religiosos. Así que en Gadara era el lugar perfecto para Jesús estar a solas con sus discípulos. Porque si estaba allí en Galilea o en otra parte, la gente ya lo conocía. Entonces se iba a buscar a Jesús y Jesús no iba a poder estar a solas con sus discípulos. Y él quería enseñarle algo valioso a los discípulos. Así que decidió irse para Gadara. Y entonces el versículo 36 dice, una vez despedida la multitud, escucha bien, una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas. Se lo llevaron tal como estaban. ¿Qué hicieron? Despidieron la multitud. Aunque la multitud era el trabajo de ellos, era predicar la palabra de Dios. Sin embargo, en ese momento, la multitud era el impedimento que ellos tenían para estar a solas con Jesús. No podían estar a solas porque la multitud estaba en ese momento. Así que ellos decidieron despedir la multitud, tomar a Jesús, montarlo a la barca como estaba y se fueron. De esa manera pudieron estar solas con Jesús. Eso es maravilloso. Yo recuerdo las experiencias cuando estaba en la universidad y teníamos que salir de campañas evangelísticas, todos los grupos, los compañeros, y íbamos en el bus, íbamos hacia el lugar que nos enviaran. Entonces, cuando uno va en el bus, va compartiendo con los muchachos, pero cuando viene de regreso
después de una semana, porque cuando uno llega allí al lugar, por lo menos cuando fui a Bogotá, allí a Sol de Canaán, llegamos allí a Bogotá, al lugar donde todos llegamos, y luego entonces el pastor del distrito, de cada distrito, nos iba desplazando y empezamos a dividirnos, empezamos a separarnos. Y esa semana estuvimos separados de los compañeros. Pero cuando nos encontrábamos nuevamente al final de la campaña evangelística y nos encontramos en el punto de encuentro para luego salir en el bus hacia Medellín, y cuando íbamos en el bus, ese era especial, porque ahí empezábamos a compartir todas las experiencias que habíamos vivido durante la semana. Tal vez algún testimonio, anécdotas graciosas, nos reíamos, hablábamos. O sea, era especial ese momento porque íbamos todos en el bus ahí compartiendo, se sentaba uno al lado del compañero que más confianza tenía y era especial ese momento. Yo me imagino que Jesús estaba haciendo lo mismo con los discípulos. Todo un día de experiencia con la gente, todo un día predicando la palabra de Dios. Ahora Jesús decide apartar ese momento para estar a solas con sus discípulos y ahí van en la barca. Imagínense que iban hablando en la barca, Pedro contando la anécdota graciosa, tal vez porque ellos no eran extraterrestres. Bueno, Jesús era extraterrestre porque no es de aquí de la tierra, pero era un ser humano. Así que ellos se reían también. Las mismas risas que nosotros sentimos ahora, se alegraban y en ese momento nosotros podemos pensar y podemos desplazar nuestra mente y empezar allí a pensar en la historia que Jesús iba con los discípulos riéndose, compartiendo, todo eso iba haciendo Jesús. Era especial. Por eso Él les dice a los discípulos que se monten a la barca y se vayan y despidan a la multitud. Ahora, yo quiero hacerte una reflexión en este momento, querido hermano. ¿Qué es lo que hoy a ti te impide estar a solas con Jesús? Yo quiero que tú reflexiones en tu vida. ¿Hay algo que te impide estar a solas con Jesús? Ese algo puede ser tu trabajo. Ese algo incluso puede ser tu celular. Estás todo el día en el celular. Te levantas y lo primero que haces es revisar el celular, los mensajes. Lo último que haces cuando te acuestas es el celular, revisarlo, el juego, el WhatsApp, en fin, tantas cosas. Y no le estás dedicando tiempo a Jesús. Tu vida espiritual se va a debilitar. Porque es importante que tú y yo apartemos todos los días momentos a solas con Jesús. La sierva del Señor, Elena de Cuay, la profeta de Dios, ella dice en el camino a Cristo, conságrate a Dios todas las mañanas, dice todas las mañanas, no dice una vez a la semana, solamente los sábados conságrate, los otros días haz lo que quieras. No, ella dice conságrate al Señor todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. El primer trabajo de nuestros días es consagrarnos a Dios. Lo primero que tú debes hacer, querido amigo, es levantarte y arrodillarte ahí en tu cama y encomendarte a Dios. Eso es lo primero que debes hacer. Lo primero que debes hacer, querido hermano, es comunicarte con Dios, es leer la Biblia, es pasar ese momento a solas con Dios. Si tú haces otra cosa diferente a eso, estás desenfocado y en algún momento Satanás te va a hacer caer, te va a hacer debilitar. Eso le pasó a Judas. Judas no dedicaba tiempo a solas con Jesús. Judas primero dejaba otras cosas primero y luego entonces le dedicaba a Jesús. Judas no tenía una conversión completa. Judas no estaba completamente entregado a Jesús. Caminaba al lado de Jesús, sí, pero Jesús no caminaba en su corazón. Y ahí está la diferencia. De nada sirve que tú vayas al lado de Jesús si no dejas que Jesús esté en tu corazón. Y eso era lo que pasó con Judas. Él no dejó que Jesús entrara en su corazón porque había muchas cosas allí. Él no tuvo ese retiro con Jesús. Él no se apartó con Jesús. Él no dedicaba tiempos a solas con Jesús. Por eso Satanás lo tomó y la ambición le ganó y entonces entregó al maestro. Pero en ese momento ellos despidieron la multitud y se fueron. Ahora, ¿tú qué tienes que despedir hoy para que estés a solas con Jesús? Yo te invito para que reflexiones, para que hagas un listado hagas un listado de lo que tú haces. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? Y si le estás dedicando muy poco tiempo al Señor, entonces yo te invito hoy en el nombre de Jesús a que le dediques tiempo a Dios, que no dejes que el tiempo pase. Dedícale tiempo a Dios, porque eso fortalecerá tu vida espiritual. No es por Dios. Tú no le vas a dedicar tiempo a Dios porque Él no necesite. No, Él no necesita. Dios no necesita de nosotros. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Él no necesita del ser humano para ser Dios. Él es Dios, porque antes de que el ser humano existiera, ya Dios existía.
Pero nosotros sin Dios no somos nada. Nosotros sí necesitamos a Dios. Por eso todos los días debemos apartar espacios. Y el versículo 37 sigue diciendo, pero, escuche bien, pero se levantó una gran tormenta, una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Empezó el problema, empezó la dificultad, empezó la prueba. La tormenta, dice, fue una gran tormenta, querido hermano. ¿Y cómo es posible que haya una tormenta en una barca donde va Jesús? ¿Cómo es posible? Dicen algunos. Sí, es posible, porque el hecho de que Jesús vaya en tu barca, el hecho de que Jesús esté en tu corazón, el hecho de que tú estés con Dios, el hecho de que tú estés entregado a Dios, no quiere decir que no vayas a tener problemas. Al contrario, vas a tener problemas en abundancia, pero hay una diferencia allí, y es aquí donde yo te quiero enseñar. Hay una gran diferencia entre una persona que no tiene a Cristo en su corazón y una persona que tiene a Cristo en su corazón. Y vamos a compararlos. La persona que no tiene a Cristo en su corazón tiene problemas, claro que sí. La persona que tiene a Cristo en su corazón tiene problemas también. La persona que no tiene a Cristo en su corazón siente hambre, siente necesidades y muere también. La persona que tiene a Cristo en su corazón siente lo mismo porque es un ser humano igual y muere. Y tú puedes preguntar, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué gracia tiene estar con Jesús si vamos a tener los mismos problemas? La gran diferencia es que los problemas que enfrenta una persona que no tiene a Jesús son problemas que no tienen solución. Pero los problemas que enfrenta una persona que tiene a Cristo en su corazón son problemas que tienen solución. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está la diferencia, hermano. Ahora, tú tienes hoy que decidir de qué bando vas a enfrentar problemas, pero déjame decirte, problemas siempre vas a tener problemas. Tú puedes decir, entonces yo no me entrego a Jesús porque si me entrego a Jesús voy a tener problemas. Está bien, si estás lejos de Jesús también enfrentarás problemas y esos problemas te van a hacer ahogar y esos problemas te van a hacer hundir. Porque muchas personas que no tienen a Cristo en su corazón enfrentan problemas y esos problemas los hacen acabar con su vida. Así que hoy tú debes decidir de qué bando vas a enfrentar los problemas, si del lado de Jesús o lejos de Jesús. Pero yo te recomiendo que enfrente los problemas del lado de Jesús, porque mira lo que pasa cuando tú estás al lado de Jesús. Hay una tormenta, una gran tormenta de viento. Dice de tal manera que ya la barca se anegaba, pero Jesús iba ahí en la barca. ¿Sabe? Hay un concepto equivocado en el cristianismo hoy. Y se está predicando de un evangelio, se me fue la palabra, un evangelio progresista, ¿cómo podría ser? Se me fue la palabra, de muchas bendiciones, de muchas cosas materiales y que Dios prospera, la prosperidad, perdón, el evangelio de la prosperidad. Eso es lo que se está enseñando ahora, el evangelio de la prosperidad. Te enseñan que Dios te bendice, que Dios te da y tú ven y no vas a tener problemas, que Jesús te va a ayudar, no vas a tener inconvenientes, no vas a tener pruebas. Eso es lo que se está enseñando hoy en el mundo cristiano, porque quieren tener a la gente allí contenta. Ven, escapa de tus problemas, ven a Jesús, no vas a tener problemas, no vas a tener dificultades. Con Jesús todo es solución, con Jesús, con Jesús, con Jesús. Y sí, es cierto. Pero ¿qué pasa cuando hay una tormenta y tú estás en la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la persona llega a Jesús y siente que cuando ya se entrega a Jesús ya los problemas se acabaron? ¿Qué pasa cuando esa persona enfrenta el primer problema? Se desanima porque va a decir, me enseñaron algo diferente. Me dijeron que no iba a tener problemas, pero mire, ahora estoy enfrentando problemas terribles. Más bien debemos enseñar un evangelio completo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, tú te entregas a Jesús y vas a tener muchos problemas, pero esos problemas en el nombre de Jesús tendrán solución, porque Jesús es la solución. Pero si te alejas de Jesús también vas a tener problemas, solo que esos problemas no tendrán solución y va a ser difícil para tu vida. Y en ese momento dice el texto bíblico, versículo 38. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Los discípulos desesperados
Los discípulos angustiados porque pensaron que se iban a hundir, que se iban a ahogar, que ya era el final de sus vidas. Y Jesús durmiendo tranquilo, como si nada estuviese pasando. Qué ilógico, ¿cierto? Pero qué poco comprensivo es Jesús. ¿Cómo es posible que duerma cuando los discípulos están luchando, tratando de salvar sus vidas? ¿Es que él no se da cuenta? No sé cuántos de ustedes han estudiado en la universidad o en el colegio. Bueno, todos hemos tenido que pasar por colegios. Y era normal cuando uno estaba en la universidad, cuando estaba en el colegio, o de pronto alguno de los que están viéndome en este momento están estudiando. Y es normal que a veces armen grupos de trabajo, ¿cierto? Ahí arman grupos de trabajo, deja al profesor un trabajo, háganlo en 4 personas, 5 personas, en fin. Y siempre va a haber aquella persona que le llamamos el recostado, ¿no? El que espera que los demás hagan y él solamente se dedica a pasar su vida allí durmiendo. Y después se gana la nota. Y a veces está hasta ilógico que esa persona que menos trabaja es la que se gana una mejor nota que la persona que más ha trabajado. Es ilógico y eso pasa. Y cuando pasa, la persona que más trabajó, pues se llena, le da rabia y es normal. ¿Cómo es posible que esa persona que no trabajó, que se puso a dormir, solamente copió y pegó, y ahora ganó mejor nota que yo que hice el trabajo? Eso es inconcebible. Y da rabia, ¿no? Bueno, los discípulos en ese momento estaban experimentando esa misma sensación. Y a ellos les dio tal vez un poco de fastidio, rencor con Jesús, les dio ira tal vez. Y de hecho, la forma en cómo ellos le hablaron a Jesús indica que ellos estaban bravos, enojados, porque estaban luchando por sus vidas y Jesús durmiendo. O sea, ¿cómo es posible? Si tú estás trabajando con tus compañeros de trabajo y todos están ganando el mismo sueldo y tienen que hacer el mismo trabajo y uno de tus compañeros se acuesta a dormir y tú trabajando fuerte para tratar de salir adelante y sacar ese trabajo y tu compañero duerme, en algún momento tú te vas a cansar y le vas a decir, ¿qué pasa, amigo? Trabaja, porque a los dos nos están pagando igual. Yo no tengo que trabajar por ti, trabaja. Te va a dar rabia porque somos seres humanos. Los discípulos sintieron en ese momento lo mismo, pero dice el texto bíblico que en ese momento le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y es aquí donde está la diferencia de dos personas. Unos, aquellos que están confiados completamente en Cristo Jesús. Eso representa a Jesús. Jesús representa a todas aquellas personas que confían en Dios, como dice Salmo 125. El que confía en Jehová es como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así que Jesús representa a esas personas que confían en Dios totalmente. Los discípulos representan a aquellas personas que desconfían de Dios, que en algún momento hay dudas, cuando enfrentan problemas, hay vacilación. Mira la forma en cómo enfrentaron el problema. Era el mismo problema, era la misma tormenta, iban en la misma barca, era la misma dificultad, pero tuvo reacciones diferentes porque eran personas diferentes. Los discípulos desesperados, los discípulos angustiados, los discípulos preocupados, tratando de batallar para salvar sus vidas. Y cuando ya se dieron cuenta que no podían más, buscaron a Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo tranquilo, como si nada estuviese pasando. Y tal vez tú puedes decir, pero es que Jesús pareciera que fuera inhumano. ¿Cómo es posible que esté durmiendo? Porque él confiaba en su Padre. Hay una historia que yo he escuchado. No recuerdo a qué predicador se la escuché, pero cuando estaba niño la escuché. Y siempre se me quedó en la mente porque es muy interesante. Decía, un muchachito, tal vez la hayas escuchado. Y si la escuchaste, pues perdóname, te lo voy a repetir. Había un niño que iba en un avión. Y entonces iba jugando con sus muñequitos allí en el avión, iba con todos sus cinturones de seguridad y todo. Cuando de pronto el avión entró en una tormenta terrible. No he viajado en avión ni me he dado cuenta, sí que no puedo saber cómo es la tormenta, pero me imagino que es terrible, ¿no? Estando en el aire y se viene una tormenta, la gente pensó que el avión iba a estrellarse porque fue difícil, la gente gritaba desesperado y todo porque era normal. Y entonces en ese momento, en el asiento donde iba el niño, en ese lugar, pareciera que no estuviese pasando nada. Porque el muchachito seguía jugando con sus muñequitos normal, como si nada estuviese pasando. Mientras la gente estaba asustada, gritando, algunos tal vez desesperados porque pensaron que se iban a estrellar, el niño jugaba normal como si nada pasaba. Cuando terminó la tormenta, cuando ya el avión estuvo estable, entonces el que iba al lado del niño
curioso, le preguntó, oye, me parece curioso, acabamos de pasar una gran tormenta, pensamos que nos íbamos a estrellar, que no íbamos a poder pasar, pero tú seguiste normal como si nada estuviese pasando. ¿Por qué? ¿No le tienes miedo a la muerte? Y entonces el muchachito escribe o dice algo muy especial. Dice, mire señor, lo que pasa es que el piloto de este avión es mi papá. Y yo he viajado muchas veces con él. Muchas veces. He pasado muchas tormentas con mi papá. Y él siempre que me saca de la casa me dice lo siguiente, hijo, tranquilo, confía, porque yo te traeré nuevamente sano y salvo hasta la casa. Por eso yo estoy tranquilo, porque mi papá es un excelente piloto. Qué maravilloso, ¿cierto? Esa es una persona que confía en su padre. Eso exactamente era lo que estaba haciendo Jesús. Por eso él no se amedrentaba, por eso él no se preocupaba, no se alarmaba, porque Jesús confiaba en que ese barco lo iba dirigiendo su padre. Dios era el capitán de ese barco. Y aunque la tormenta fuera terrible, aunque la tormenta fuera grande, fuera inmensa, no se iba a hundir porque Dios iba sosteniendo la barca. Es importante que nosotros lo entendamos, querido hermano. No importa el problema tan grande que estés enfrentando, no importa la dificultad tan terrible que estés enfrentando, Dios es quien conduce tu barca. Y aunque parezca que tu barca se va a hundir, no pasará, no se hundirá porque Dios está al control. Por eso es importante que lo tengas claro. Confía en Dios. Mira, Jesús se levantó en ese momento y el versículo 39 dice, mas él levantándose, y la forma en cómo se escribe me denota a mí una tranquilidad. Mira, el versículo 38 termina con escándalo. Los discípulos diciendo, maestro, gritando, no tienes cuidado que perecemos, Señor, nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar. Y empiezan allí desesperados a gritar, despiértate, maestro. Y entonces dice, mas él levantándose. O sea, tranquilidad, con serenidad, con calma. La profeta del Señor Elena de White, en el Deseado de toda la gente, hablando acerca de este relato, ella dice que en ese momento Jesús se levantó con tan tranquilidad. Y dice, en ese momento cayó un rayo que alumbró y todo quedó totalmente claro. Y el rostro de Jesús se vio con total claridad. Y en el rostro de Jesús los discípulos vieron una paz y una tranquilidad que nunca habían visto en un rostro humano. Y ella dice, en ese momento ellos quedaron totalmente en silencio. No supieron más nada que decir, porque vieron en Jesús una paz inmensa, una tranquilidad que llenó sus corazones. Esa tranquilidad y esa paz están en una persona que confía en Cristo Jesús. Esa paz y esa tranquilidad está en una persona que tiene el Espíritu Santo en su corazón. Porque si tú lees Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Allí está. Es el fruto del Espíritu. Por eso una persona que tiene el Espíritu Santo en su corazón no se puede desesperar, no se puede angustiar, porque después del desespero viene una mala decisión. Y si tú tomas una mala decisión, después vas a estar arrepentido. Por eso la mejor opción es confiar. En ese momento los discípulos, por el desespero, tal vez arrojaron al fondo del mar lo que tenían de peso, los implementos para la pesca, porque las barcas que utilizaban eran para la pesca. Y allí tenían implementos de pesca tal vez, y los arrojaron a la barca por el desespero de salvar sus vidas. Pero cuando Jesús se levantó, y después que Jesús calma el viento y el mar, ellos yo creo que se arrepintieron de haber botado todo eso. Y tal vez me dijeron, nos hubiésemos ahorrado toda esa plata que vamos a gastar ahora, porque ahora tenemos que comprar redes, ahora tenemos que... Todos los hubiésemos evitado si hubiésemos buscado a Jesús de primero, si hubiésemos confiado en Jesús. Querido hermano que me estás viendo y me estás escuchando, tú puedes evitar mucho dinero, tú puedes evitar mucho tiempo, tú puedes evitar salud si confías en Cristo Jesús. Confía en Jesús. ¿Cuánto te cuesta confiar en Jesús? Nada. No te cuesta nada. Jesús no te va a cobrar por confiar en Él. Él dice, miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová y no hay nadie más. Mírenme y confíen en mí. Confíen.
Pruébenme y verá que yo soy bueno. Prueba a Jesús, querido hermano. Prueba a Jesús, querido amigo. Tienes un problema, tienes una dificultad. Ve a Jesús, Él está dispuesto a ayudarte. Y entonces Él dice, levantándose, reprendió al viento y al mar y dijo, calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Amén. Qué maravilloso. Dice, sobrevino una gran calma. Antes de iniciar la tormenta, dice, y se levantó una gran tormenta de mar, una gran tormenta de viento, perdón, una gran tormenta de viento. Pero cuando Jesús se levantó, dice, y se levantó una gran calma. Porque cuando tu problema es grande, la calma es mucho más grande. Alguien dijo en cierta ocasión, no le cuentes a Dios cuán grandes son tus problemas. Más bien cuéntale a tus problemas cuán grande es Dios. Cuando tú ves a tus problemas más grandes que Dios, te vas a desesperar, te vas a angustiar, como le pasó a los discípulos. Jesús iba con ellos en la barca y ellos estaban desesperados, estaban angustiados. Pero cuando después se dieron cuenta que Jesús iba con ellos, fueron y lo buscaron. ¿Y cuánto se demoró Jesús? A ver, ¿cuánto se demoraría Jesús en decir calla, enmudece? A ver, por más lento que diga, calla, enmudece. 3 segundos. Y si dijo más rápido, calla, enmudece, yo creo que no demoró más de 5 segundos diciendo calla, enmudece. Y en el instante que él habló, sobrevino una gran calma. ¿Cuánto tiempo duraron los discípulos tratando de salvar sus vidas? Horas. ¿Y qué lograron? Nada. Entonces, ¿hay solución en el ser humano? No, no hay soluciones. Aunque puedan fluir ideas, aunque tal vez tengas inteligencia, como digas, aunque tú tengas experiencia, pero no puedes resolver tus problemas solo, querido hermano. No puedes resolver tus problemas. Si confías en Jesús y te entregas en Él, te entregas a Él, Él soluciona los problemas en un 2x3. Pero debes confiar en Jesús. Debes confiar en sus brazos. Debes confiar en su brazo poderoso. Debes confiar en su amor. Los discípulos al final entendieron que debían confiar en Dios. Y después que termina la tormenta, dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Por qué se amedrentan? ¿Por qué se angustian? ¿Por qué te desesperas, querido hermano? ¿Por qué empiezas a angustiarte, a desanimarte en tu vida espiritual cuando sientes que las cosas no se te dan? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te angustias? Tranquilo, confía en Dios. Y tú me puedes decir, pero es fácil decirlo, porque tal vez no estás enfrentando los problemas que yo enfrento ahora. Sí, entonces no me creas a mí, créele a Jesús. ¿O tú crees que has sufrido más de lo que sufrió Jesús? ¿O tú crees que los problemas tuyos son más grandes que los de Jesús? No creas eso, porque nadie en este mundo ha vivido, vive, ni vivirá. No hay nadie en este mundo que haya soportado, que soporte o que soportará más de lo que soportó Jesús. Las pruebas y los problemas que tuvo Jesús y la carga que soportó Jesús es muchísima más grande que la que nosotros soportamos ahora. Y si Jesús no se quejó, y si Jesús no desconfió, y si Jesús no se deprimió, y si Jesús no se angustió, ahora, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer si nuestras pruebas no son tan grandes? ¿Qué debemos hacer, hermano? Confiar en Jesús. Y ahí te repito una vez más el texto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hoy te quiero hacer una invitación especial a ti, querido amigo que me ves. Jesús te está llamando porque quiere salvar tu vida. Jesús quiere ayudarte de ese problema que tienes, de esa dificultad, de esa prueba que estás enfrentando, de ese dolor que aqueja tu vida. Jesús quiere ayudarte, quiere ser la solución. A ti, querido hermano, tal vez tienes un familiar enfermo. Tal vez perdiste el trabajo. No sabes qué darle a tus hijos. No sabes qué hacer con tu vida. Ve a Jesús, acude a Jesús. No luches solo como los discípulos. No trates de salvar tu barca. No vas a poder salvar tu barca. Porque en ningún otro hay salvación, pues no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesús te puede salvar, así que acude a Él, ve a Él
Entrégate en sus brazos y Jesús te salvará. Él se levantará y levantará su mano, esa misma mano que levantó allí con los endemoniados gadarenos, esa misma mano que levantó ahí con el mar, esa misma mano que levantó con la hija de Jairo, esa misma mano que hizo con la mujer de flujo de sangre, esa misma mano que levantó con allí con Lázaro y lo resucitó, esa misma mano que resucitó, esa misma mano que sanó, esa misma mano que hizo muchos milagros, esa misma mano hoy se quiere levantar sobre tus problemas y decirle a tu problema, calla, enmudece, pero tú tienes que confiar en Él, querido hermano. Confía totalmente en Jesús. No te angusties, no te desesperes, no tomes decisiones en tu desespero. Confía en Jesús y ve a Él. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesús, es el momento de escribir allí en el chat, dile Jesús, yo me quiero entregar a Él. Tal vez esté hablando para un amigo que todavía no ha sido bautizado. Hoy es el momento, dile Jesús, yo quiero confiar en ti. No sé cómo hacerlo, Señor, enséñame por favor. Escribe allí porque queremos orar por ti. Y a ti también, querido hermano, si tú quieres entregarte más a Jesús, si quieres consagrarte más a Dios, escribe allí, Señor, yo quiero consagrarme a ti. Señor, yo te amo. Señor, ayúdame. Escribe, por favor, porque queremos orar por ti. Yo quiero orar por ti. Quiero leer tus comentarios. Quiero orar por ti. Quiero ayudarte en ese proceso de conocer a Jesús. Quiero ayudarte en ese proceso de confiar en Jesús, de entregarte en sus brazos. Jesús está dispuesto a ayudarte. Confía en Él. No desconfíes de Dios. No dudes, porque Él se levantará sobre tus problemas y les dirá, calla, enmudece. Ahí donde estás, por favor, acompáñame y vamos a hacer una oración. Querido Padre, gracias, porque tu mensaje ha sido especial, oh Dios. Tú nos quieres salvar, tú nos quieres ayudar, pero necesitamos confiar en ti. Ayúdanos, oh Dios, por favor. Acrecenta nuestra fe, Señor, porque es muy poca, muy pequeña. En tus manos quedamos. Bendice a aquel amigo que está allí viendo este momento. Bendice a aquel hermano que está escuchando y viendo este tema. Por favor, ve con tu Espíritu Santo, Dios. Entra en su corazón. Dale fortaleza y confianza en Cristo Jesús. Gracias. Gracias por tu amor. En tu brazo de amor nos entregamos, confiando en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano. Y recuerda que Jesús te ama con un amor eterno. Confía en Él. No desconfíes de Dios. Hoy es el día de salvación. Una feliz noche. Que Dios te bendiga.